Hola, buenas. Veamos en este video tutorial un claro ejemplo y sencillo de creación de máquina virtual, para luego a posteriori instalar un sistema operativo. Bien, en este caso vamos a crear la nueva máquina virtual, bien haciendo un clic en este botón, nueva máquina virtual, o bien abriendo el menú Archivo, Nuevo, y finalmente hacer clic en máquina virtual. Bien, y ahora lo que se va a iniciar es un asistente, ¿de acuerdo? Para ir indicando las diferentes características de la máquina virtual. Disco duro, tarjetas de red, dónde se va a almacenar la máquina virtual, cuántos núcleos del procesador se van a utilizar, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, si seleccionamos la opción típica, básicamente nos preguntará por las 4 cositas fundamentales de una máquina virtual. Sin embargo, si elegimos la opción personalizada o avanzada, podremos indicar las características de la máquina virtual con más detalle. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar por crear una máquina virtual con la opción típica, que es la forma más sencilla. Bien, seleccionamos típica, siguiente. Luego le indicamos desde dónde vamos a realizar la instalación del sistema operativo que va a ir en esta máquina virtual, donde podríamos indicarle que lo queremos instalar desde un DVD, que lo queremos instalar desde un archivo ISO, que sería lo mismo que decir, en este caso, el DVD de instalación, ¿de acuerdo? Ya sabéis que muchas veces cuando nos descargamos algunos DVD, por ejemplo, desde Microsoft, cuando nos descargamos, por ejemplo, el CD o el DVD de instalación de Windows XP, de Windows 7, de Windows Military Server, en algunos casos lo que hacemos es descargar un archivo grande, ¿de acuerdo? De a lo mejor 3 gigas, 4 gigas, 1 giga, ¿de acuerdo? De tamaño, pero en formato ISO. Bien, pues ese archivo ISO es el que en este caso utilizamos en esta opción para realizar la instalación. Y no tenemos por qué utilizar, en este caso, un DVD para su instalación. Con esta tercera opción, ¿de acuerdo? Lo que podremos hacer es simplemente indicarle que el sistema lo instalaremos un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Bien, en nuestro caso vamos a dejar esta opción para simplemente que veáis el proceso de creación. Bien, siguiente. Luego le indicamos el tipo de sistema operativo que vamos a instalar, si es un Windows, si es un sistema Linux, si es una Novell Network, si es un Solaris, si es una máquina virtual de VMware, ¿de acuerdo? U otras opciones, ¿de acuerdo? En este caso, dentro de Microsoft Windows, fijaros la diferente gama de productos que podemos instalar, ¿de acuerdo? En este caso, la modalidad, ¿de acuerdo? No es que tengamos estos sistemas ya implantados, sino que la máquina virtual le estamos indicando que va a ser para este sistema, ¿de acuerdo? Para que él la optimice con unas características especiales para estos sistemas, ¿de acuerdo? Bien, de la misma manera, si seleccionamos Linux, fijaros toda la modalidad que tenemos de sistemas Linux, ¿de acuerdo? Y sobre todo más en esta última versión, la 7.01 de VMware Workstation, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso de ejemplo vamos a coger Windows y le vamos a indicar un Windows XP profesional, ¿de acuerdo? Siguiente. Luego aquí le indicamos el nombre de la máquina virtual, ¿de acuerdo? Simplemente, por ejemplos, vamos a poner XP1 pruebas. Y le indicamos la ubicación donde queremos guardarlo. Bien, en nuestro caso vamos a hacer un clic en el botón Browser y le vamos a indicar que queremos almacenarlo, por ejemplo, en la unidad C, en una carpeta que tenemos preparada para las máquinas virtuales, denominada VM. Y ahí voy a crear una carpeta que, por ejemplo, le voy a llamar Cobaya 1. Pulso Intro y ya tengo confirmada la carpeta. Y ahora, teniéndola seleccionada, hago un clic en aceptar y de esa manera le digo que la máquina virtual XP1 pruebas, ¿de acuerdo? La voy a almacenar en la carpeta Cobaya 1, ¿de acuerdo? Ahí donde va a estar almacenada la máquina virtual. Siguiente.
Luego le indicamos el tamaño máximo de disco duro que le queremos asignar a la máquina virtual. En nuestro caso, pues podríamos elegir, por ejemplo, 8 GB. ¿De acuerdo? Bien, estas opciones, ¿qué es lo que significa? Pues si seleccionamos esta que está ahora mismo, es que almacenamos todo el disco duro virtual, lo almacenamos en un solo archivo. Con esta otra opción, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es dividir, ¿de acuerdo? El disco duro virtual en múltiples ficheros, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso, como tenemos formato NTFS, no vamos a tener ningún problema para guardarlo todo en un mismo archivo de 8 GB, ¿de acuerdo? El disco duro virtual. Bien, hacemos clic en el botón siguiente y ya está, en este caso, seleccionadas las características básicas de una máquina virtual. Pero podríamos optimizar un poquito más el hardware de nuestra máquina virtual, haciendo un clic en este botón. Bien, vamos a hacer un clic y vamos a entrar en las características de hardware virtual que tiene en este caso nuestra máquina virtual. Bien, como podéis ver, tiene actualmente 512 de memoria asignada. Yo podría aumentar o disminuir esta memoria dependiendo, por supuesto, de la memoria física que tengamos. ¿De acuerdo? En nuestro caso tenemos suficiente memoria para esta máquina virtual. ¿De acuerdo? No tenemos ningún problema. También podríamos elegir, por ejemplo, 1 GB. Haciendo un clic en esta barrita podríamos aumentar o disminuir simplemente haciendo un clic y arrastrando hasta seleccionar 1 GB. También podríamos hacerlo manualmente, ¿de acuerdo? Tecleando el valor que queremos en megas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seleccionar finalmente 1024. Y luego aquí tenemos las diferentes opciones. Por ejemplo, podríamos indicarle la opción procesador, podríamos indicarle el número de procesadores que queremos asociar a esta máquina virtual. Por supuesto, cuantos más procesadores y núcleos del procesador asociemos a la máquina virtual, más potencia tendrá. ¿De acuerdo? Igual que he indicado, podemos seleccionar los diferentes núcleos del procesador que queremos para darle más potencia, como he dicho antes, a la máquina virtual. Luego, así a grosso modo, podemos indicarle las diferentes características de la tarjeta de red. Si bien recordáis de los videotutoriales de redes virtuales, aquí se explica, en esos vídeos, explicaremos más despacio las diferentes variantes, ¿de acuerdo? Que ya a nivel teórico lo hemos explicado. ¿De acuerdo? El tema de USB, si queremos que estén habilitados o no. Si queremos una tarjeta de sonido o no. Es decir, tan fácil como, por ejemplo, si no queremos tarjeta de sonido en la máquina virtual, la seleccionamos y le damos un clic al botón remover. ¿Que no queremos impresora? ¿Puerto de impresora? ¿De acuerdo? Pues también le damos a remover. Y, por ejemplo, si el display lo queremos, en este caso, ajustar a una determinada resolución, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaros que lo queremos a 800 x 600. Pues activo esta opción, ¿de acuerdo? Para que me coja un valor en concreto. Podría utilizar uno o varios monitores de los que tenemos en la máquina real, ¿de acuerdo? Y en este caso la resolución lo indicamos con esta lista desplegable, por ejemplo 800 x 600, ¿vale? Bien, pues creo que es suficiente para que hayáis visto un poquito más. Todo esto, insisto, lo veremos más despacio en otros videotutoriales, ¿vale? Hacemos un clic en OK, después de haber afinado un poquito más la máquina virtual y finalmente hacemos clic en el botón terminar. Y nuestra máquina virtual ya está creada. ¿De acuerdo? Aquí vemos una pestaña con el nombre que le pusimos a la máquina virtual, proporcionándonos información de dónde está alojada, ¿de acuerdo? Donde en este caso el fichero xp1pruebas.vmx es el que guarda la configuración de toda la máquina virtual. Y ahora simplemente pues quedaría hacerle un clic a este botón para iniciar la máquina virtual, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a hacerle un clic para que lo veáis. Como no tiene absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pues va a dar un error de arranque porque no tiene ningún sistema operativo ni nada, ¿de acuerdo? Ahora simplemente lo que
Lo que hay que hacer es instalarle el sistema operativo como se haría con una máquina real. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto queda terminada, ¿de acuerdo? Este video tutorial donde hemos mostrado cómo crear la máquina virtual. ¿Vale? Venga, hasta luego.